las ven o quieren, ¿cómo se llama? Descargarlas. Ahorita todavía no están en el Brightspace. Las voy a subir en la tardecita, en la tarde-noche más o menos. Debe de... a ver. A ver, permítame un momento. Me tengo que salir para que yo pueda iniciar la grabación. Permíteme tantito. Hola, ya volví. Ok, vamos a ver si ahora sí puedo. Ah, perfecto, ya está. Ok, vamos a esperar que carguen las diapositivas y comenzamos la presentación. Ok, bueno, pues comenzamos entonces con el tema 2, unidad 2, como le quieran decir. Se llama matrices y determinantes. Pueden checar ustedes en el Brightspace que hay, que está el temario. El temario, el primer tema es la definición de matriz, notación y orden. Y el tercer tema son los tipos de matrices. Hoy vamos a ver el tema 1 y el tema 3. Bueno, el subtema 1 y el subtema 3. Si ustedes se preguntarán por qué, es porque es la manera más sencilla de cómo ustedes aprendan. Bueno, considero yo que es la manera más sencilla que ustedes aprendan. Primero partiendo que es una matriz, después cuáles son los tipos de matrices y partiendo de ahí ya nos vamos hacia las operaciones con las matrices, que eso vamos a ver el día martes. El día de hoy nada más vamos a ver, digamos que la parte teórica, entre comillas, ¿ok? Si se fijan aquí en la portada tenemos un ejemplo de una matriz. A manera de participación, recuerden que les puedo leer aquí en el chat. Entonces, a manera de participación, escriban la respuesta. Para ustedes, ¿qué es una matriz? ¿Qué es una matriz? ¿Qué les suena que sea una matriz? ¿Qué es? ¿Cómo se come? ¿Para qué sirve? No me hagan chafa, no vean las diapositivas. Bueno, yo le entiendo que es como como la raíz de algo, como que de ahí surgen otros eh, como otros niveles, puede ser, o sea, no sé cómo explicarlo. Bueno, yo le entiendo matriz como por ejemplo el lugar de donde sale tal cosa o el primer lugar de tal cosa. Yo le entiendo así. O sea, como un origen, ¿no? O algo así. Sí, yo me guío porque, por ejemplo, no sé, hablando de, no sé, restaurantes o todo, por ejemplo, dicen matriz, sucursal, tal, o sea, yo le entiendo a eso, pues, que es de un lugar clave, pues, desde donde surge algo. Ok, ok. Bueno, realmente las matrices en un contexto algebraico o en un contexto matemático no vendría siendo como el origen. El origen vendrían siendo los vectores, por decirlo, o los datos. Al contrario, una matriz es, digamos que un depositorio, o sea, donde se concentran diferentes tipos de datos.
Ahorita vamos a ver un ejemplo. Bueno, más adelante vamos a ver cómo lo podríamos nosotros aplicar a la vida real. Pero por lo pronto vamos a ver qué es una matriz hablando de matemáticas. Vamos a ver. Ok, bueno. La definición oficial o una de las definiciones que podamos encontrar en los libros es una matriz es una tabla de m por n elementos dispuestos en m filas y n columnas. Se suele representar por letras mayúsculas A, B, C, D, matriz A, matriz B, matriz C, etcétera, ¿no? Usualmente son letras mayúsculas y sus elementos de la forma A y J, donde el primer subíndice, es decir, I, indica la fila y el segundo la columna a la que pertenece dicho elemento. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros vemos aquí la matriz que tenemos acá, la matriz A, podemos ver que es una matriz de 3 filas, A11, A21, A31. Estas son las 3 filas y tenemos 4 columnas. Las filas son horizontales. Las columnas son verticales. Eso siempre apréndanselo porque si lo ponen al revés les cambia el resultado. ¿Okay? Cuando nosotros decimos que es una matriz de m por n, estamos diciendo de m filas por n columnas. En el ejemplo que tenemos aquí, podemos ver, es una matriz de 3 por 4, es decir, tiene 3 filas por 4 columnas. Ese 3 por 4 también nos está diciendo el número de elementos o el número de celdas que tiene la matriz. Si ustedes se fijan de esta matriz que tenemos acá, pero ok, les recuerdo sus micrófonos, que los tengan desactivados, por favor. Ricardo, tu micrófono, por favor. Gracias. Ok, les decía que también el tamaño de la matriz, que aquí vemos que la matriz es de 3 por 4, nos da también el número de componentes o de celdas que tiene nuestra matriz. Aquí tenemos la matriz ejemplo A. Esta matriz tiene 12 elementos. Si los contamos, tenemos 4 por cada fila y tenemos 3 filas, 4 por 3 son 12. O si lo quieren ver al revés, 3 por 4 son 12 también. A ver, permítanme un momento. Que no me muestra el chat. A ver. Ok. Sí, Omar, sí estamos pasando diapositivas. Pero si no puedes verlas, las puedes descargar directo del Teams. Ya están en el Teams. Si no las puedes ver, las puedes descargar. Ok. Entonces les decía, cada uno de estos elementos, si se fijan, tienen una notación A11, A12, A13, A14. Esto quiere decir, estos numeritos que vemos en la parte de abajo, lo que son las posiciones que tiene cada una de ellas. Okay. Si no te carga, lo puedes descargar en archivos. Si te vas al equipo de álgebra en general, donde están las reuniones, hay una pestaña de la parte superior donde está la parte de archivos. Archivos o contenido, algo así se llama. Lo puedes descargar de ahí también. Okay. Si no la puedes ver, lo puedes descargar de ahí. Ok, entonces les decía, estos numeritos representan la posición. Por ejemplo, el primero, A11, fila 1, columna 1. A12, fila 1, columna 2. Algunos A13, fila 1, columna 3. A14, fila 1, columna 4. ¿Pero a qué se refiere esto? Esto a veces lo vemos así como 11, 12, 13, 14, o a veces lo vemos 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 y así sucesivamente. Depende del libro, depende del texto, depende del material donde se saque, es como se los presenta. Pero esto realmente son únicamente las posiciones que tienen los números dentro de la matriz. Okay. Ahora, esos números dentro de la matriz o estas
posiciones, estos lugares se conocen como celdas. ¿Okay? Se conocen como celdas y cada celda tiene una posición y tiene un valor. Ok, ahora, así pues, una matriz A de la forma A y J, ¿qué significa? Que I debe ser mayor o igual a 1 y M debe ser, y J, perdón, debe ser mayor o igual a 1, menor o igual a J, menor o igual a N. ¿Qué significa esto? Que puede ser infinita tanto en filas como en columnas. Por eso tenemos A11, A12, A13, A14, A15, A16 y así nos vamos. N cantidad de columnas. Y estos son M cantidad de filas. ¿Ok? Acuérdense, M por N, fila por columna. Esto no es tan necesario que se lo aprendan. Lo único que necesito que ubiquen es qué son las filas, qué son las columnas, qué son las filas, qué son las columnas y cómo, sobre todo, cómo identificar dónde está una posición o qué es una fila, qué es una columna, dónde están las posiciones dentro de nuestra matriz. Ok, el orden. Ya vimos que la definición es un conjunto de datos que están puestos de forma ordenada. Ahora, ¿qué orden tiene? Una matriz de m filas y n columnas se dice que tiene dimensión o que es de orden m por n. Si nos regresamos al ejemplo del principio, bueno, aquí está también. Si nos regresamos al ejemplo del principio, aquí la matriz m por n sería 3 por 4. Ese es el orden de la matriz. Es decir, el orden es el tamaño de la matriz. ¿Ok? Ok, y al conjunto de todas las matrices de orden m por n lo denotaremos por Rm por n, en el supuesto de que los elementos sean elementos de R. ¿Qué es R? Números reales. ¿Okay? Todas estas matrices que vemos son números reales. Pueden ser positivos, pueden ser negativos, pueden ser fracciones, pueden ser decimales, pueden ser raíces. Sí, pero deben de ser números reales. ¿Okay? Ahora, dos matrices, cualesquiera A y B, pertenecientes a los reales de m por n, se dice que son equidimensionales. ¿Cómo se dice que son equidimensionales? Se dice que son equidimensionales porque pertenecen al conjunto de los reales. ¿Okay? Ahora, si ambas pertenecen a m por n, ¿cómo podemos saber que una matriz tiene el mismo tamaño que otra matriz? Determinando precisamente su orden. Si sabemos que una matriz tiene tamaño de 2 por 4, es decir, tiene 2 filas y 4 columnas. No es lo mismo que digamos que tenemos una matriz 4 por 2, que es de 4 filas y 2 columnas. Podría parecer lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Okay? Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué funciona de esta manera? Ok. Nos vamos entonces a la clasificación de las matrices. Clasificación de las matrices. ¿Qué quiere decir esto? Es cómo podemos nosotros subdividir las categorías de las matrices que son las que necesitamos conocer. Ok, el primer tipo de matriz es matriz fila y matriz columna. Son dos tipos diferentes. Existen las matrices fila y existen las matrices columna. Se denomina matriz fila a aquella que consta de una única fila. Es decir, las matrices, se me había olvidado comentarles, generalmente se separan con paréntesis. Es decir, paréntesis, los datos, paréntesis. Algunos utilizan corchetes, algunos utilizan barras, ¿ok? Cualquiera de esas tres que ustedes utilicen es perfectamente válido y no hay ningún problema con eso, ¿ok? Siempre y cuando vayan delimitando sus matrices. Siempre delimítenlas, nunca dejen los números allá volando por la vida, siempre delimítenlas. Utilizando paréntesis, corchetes o barras. ¿Okay? Ahora, se denomina una matriz fila aquella que consta de una única fila. ¿Qué quiere decir? Consta de A1, A2, A3, A4, A5, lo que sea, o sea, los números que sean, pero se ubican única y exclusivamente en una fila. Es decir, que pertenecen a la dimensión 1 por n. ¿1 qué es? Acuérdense que la dimensión se representa m por n.
Ahora, M es el número de filas. En este caso de la matriz fila, el número de filas es 1. ¿Ok? Ahora, como el número de filas es 1, entonces la dimensión es 1 por n. ¿Cuántas columnas tiene? ¿Quién sabe? Pero es a partir de 2. ¿Ok? Si la matriz solo tiene un dato, entonces no es un dato, no es una matriz, es un escalar. ¿Ok? La matriz es a partir de 2 datos. Ok. Ahora vámonos con la matriz columna. La matriz columna es el opuesto a la matriz fila. Consta de una sola columna. ¿Cuántos elementos va a tener esa columna? M elementos. ¿Y qué es M? Son las filas. Este es lo opuesto. Por eso, si se dan cuenta, la matriz fila tiene tamaño 1 por n y la matriz columna tiene tamaño m por 1. ¿Por qué m? Porque m es el número de filas. ¿Cuántas van a ser las filas? No lo sé, dependiendo de la matriz. Pero ahora, tiene que tener obligatoriamente una columna. Si tiene más de una columna, ya no es una matriz columna. ¿Okay? Hasta aquí, señores, ¿alguna duda respecto a las primeras dos, matriz fila y matriz columna? No hay, no hay. Ok. Siguiente que sigue. Muy bien. Ahora, matriz cuadrada. Matriz cuadrada. Se denomina matriz cuadrada de orden n, aquella que tiene n filas y n columnas. Si se dan cuenta, las matrices normales o las matrices en general son m por n, es decir, m filas por n columnas, siendo m y n números reales. ¿Okay? No puede tener menos filas o 0 filas, no puede tener 0 columnas o menos columnas. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es la diferencia con la matriz cuadrada? La matriz cuadrada tiene el mismo tamaño de filas que de columnas. ¿Qué quiere decir esto? Que una matriz cuadrada puede ser de 2 por 2, de 3 por 3, de 4 por 4, de 5 por 5, de 6 por 6, y así nos vamos sucesivamente hasta n por n. ¿Okay? La condición que tiene la raíz cuadrada, la matriz cuadrada, es que el mismo número de filas es el mismo número de columnas. Por eso aquí la notación cambió. Por eso la matriz es n por n. ¿Por qué? Si tenemos 3 filas, de ley tenemos que tener 3 columnas. Si no, la matriz ya no sería cuadrada, sería rectangular. Vamos a ver. Ahora, siguiendo con las matrices cuadradas, vamos a continuar con esto. Siguiendo con las matrices cuadradas, existe algo que se llama diagonal principal. ¿Qué es la diagonal principal? Será una diagonal principal de una matriz cuadrada a la formada por los elementos A y I, donde I es igual a 1, 2, 3, 4, etc. hasta N. ¿Okay? Solamente hay una diagonal principal en las matrices cuadradas. ¿Qué quiere decir esto de A y I? ¿Qué es? Acuérdense, me voy a regresar al principio, un poco más. Ok, me voy a regresar a esta parte. Si se dan cuenta, aquí es A y J. ¿Por qué A y J? I representa a M y J representa a N, es decir, filas y columnas. Ahora, ¿por qué decimos que es A y I? Me voy a regresar a donde estábamos. ¿Por qué A y I? Porque I tiene el mismo valor en fila y en columna. ¿Qué quiere decir? Que es mi posición, como vemos aquí en el recuadro verde. Mi posición 1, 1, mi posición 2, 2, mi posición 3, 3, mi posición 4, 4. Estas posiciones son de las celdas adentro de la matriz. ¿Okay? No es el tamaño de la matriz, es la posición de las celdas, como podemos ver aquí. Por eso dice A y I, donde I equivale a 1, 2, 3, 4, etc. ¿no? Entonces vemos aquí A11, A22, seguiría A33, A44, A55.
Lo que tenemos aquí en verde corresponde a mi diagonal principal. Se me pasó ponerles la diagonal secundaria, pero bueno, no importa. La diagonal secundaria va del otro lado, va cruzada, ¿ok? Y la diagonal secundaria va del último elemento de la primera fila y baja hacia el primer elemento de la última fila. O al revés, como quieran verlo. Pero es como una espantosa X. ¿Okay? Aquí tenemos un lado y aquí tenemos el otro lado. Ahora, aquí les puse nota. Solamente hay diagonal principal en matrices cuadradas. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir qué característica le ven aquí a esta matriz respecto a sus elementos arriba y sus elementos abajo? ¿O qué notan, qué ven aquí en esta matriz que tiene diagonal principal? ¿Alguien me puede decir? ¿Les leo? ¿Les leo? No se peleen. Hay para todos. No se peleen. ¿Que se multiplica por sí mismo? No. No, no precisamente. ¿Qué pueden ustedes observar en esta matriz? ¿Qué pasa con la diagonal principal? Si se fijan de la diagonal principal, tenemos una parte arriba y una parte abajo. ¿Alguien me puede decir qué sucede ahí? Pues que va de 11 en 11. Va de 11 en 11. No precisamente. Tienes como que la idea, pero no precisamente. No es que, perdón. No es que vaya de 11 en 11. Va de 1 en 1. Acuérdense que este es 1, 1. O sea, aquí no le ponen la comita, pero es como si tuviéramos la posición 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Aumenta una fila y aumenta una columna. Esa es una característica que pueden ustedes encontrar. 1, 1, 2, 2. No hay más, pero sería 3, 3, 4, 4, 5, 5. Vamos aumentando una fila y una columna. Esa es una cosa que pueden ustedes encontrar. Ahora, ¿por qué la diagonal principal está presente en matrices cuadradas? Porque si ustedes se fijan, en la parte superior, que es donde encontramos A12, A1n y A2n, podemos encontrar la misma cantidad de elementos que en la parte inferior. Solo que en la parte inferior ya tenemos otra posición. La posición es 2, 1 y aquí es 1, 2. ¿Por qué? Porque esta es la primera fila y segunda columna y este es el opuesto. Esta es la segunda fila y primera columna. ¿Okay? Entonces, de una diagonal principal, la parte de arriba, si tenemos 6 elementos, en la parte de abajo también vamos a tener 6 elementos. Ok. Bueno, ya que sabemos qué es la diagonal principal va del primer número. Bueno, voy a regresar un poquito. Ok, la diagonal principal va de la primera fila y primera columna, de la posición 1, 1 a la posición NN. Es decir, si mi matriz es de 4 por 4, si mi matriz es de 4 por 4, mi diagonal principal sería A11, A22, A33, A44. ¿Qué quiere decir? Que parte del primero y termina en el último. Es decir, parte de la matriz por la mitad, pero de manera diagonal. ¿Okay? Ahora, con esto en mente, vamos a ver qué es una matriz diagonal. Se le denomina matriz diagonal aquella matriz cuadrada cuyos elementos no diagonales son todos nulos. ¿Cuáles son los elementos no diagonales? Son aquellos que no son de la diagonal principal. ¿Okay?
La diagonal principal, si ustedes observan la diapositiva, son las letras en rojo. Bueno, los caracteres que ven ustedes en rojo. Ahora, ¿cuáles son los elementos no diagonales? Todo lo demás que vemos abajo y todo lo demás que vemos arriba. Es decir, que los elementos de la diagonal principal van a tener valor y todo lo demás, como podemos ver en la matriz D, van a ser ceros. También aquí les estoy poniendo un ejemplo. 3, 7 y menos 2. Eso sería mi diagonal principal. Ahora, los elementos que no están en la diagonal principal, todos los demás son ceros. Si yo veo un 1 por aquí perdido, esta matriz ya no es una matriz diagonal, únicamente es una matriz cuadrada. ¿Okay? ¿Alguna duda con la matriz diagonal? Antes que pasamos a la que sigue. Yo. ¿Cuándo utilizaríamos esta? O sea, en específico. ¿Cómo? O sea, ¿cuándo usaríamos esta matriz? ¿Cuándo es esta matriz? Sí. O sea, ¿aplicado a la vida o...? No. O sea, por ejemplo, entiendo que es para resolución de problemas, pero, por ejemplo, ¿en qué caso se podría aplicar esto? Que digamos que se cancelan todos los demás, digamos, si tienes más variables, digamos que se cancelan o se convierten en cero. Ah, ya entendí tu pregunta. Ok, esto te va a servir cuando estés haciendo matriz inversa, cuando estés haciendo determinante, que son los temas que siguen. Lo que vamos a ver el día de hoy, además de los tipos de matrices, son las operaciones. Pero, por ejemplo, esta parte de las clasificaciones de las matrices te va a servir para que sepas qué operaciones puedes y qué operaciones no puedes hacer con las diferentes matrices. No todo se puede hacer con todas las matrices. Eso es lo que vamos a ver el día martes. Pero, por ejemplo, una matriz diagonal te va a quedar cuando tú estés sacando tu determinante o cuando estés sacando tu matriz inversa. El resultado va a ser una matriz diagonal o una matriz identidad, dependiendo sea el caso. Pero sí te va a servir un poquito más adelante. ¿Ok? Bueno, sí, gracias. ¿Sí quedó claro? Sí, gracias. Ok, va. Ok, entonces la matriz diagonal, para recapitular, únicamente los elementos de la diagonal principal tienen valores distintos a 0. Todo lo demás tienen que ser ceros. Si no, no es una matriz diagonal. Puede ser una matriz cuadrada cualquiera. ¿Okay? Pero ya no es diagonal. Ya no cae en esa clasificación. Ok. Matriz escalar. La matriz escalar es la hermana de la matriz diagonal. ¿Por qué digo que es la hermana? Porque es prácticamente lo mismo. ¿Okay? A diferencia de la matriz diagonal, la matriz escalar debe de tener el mismo valor en todas las celdas de la diagonal principal. Si se dan cuenta, en el ejemplo que tenemos aquí en el recuadro blanco, nos pone alfa. Normalmente alfa o C o K o lo que sea, utilizamos para representar los escalares. En este caso, en este libro que encontré, utilizaron alfa, ¿no? Puede ser C, puede ser K, por lo que sea. Ahora, si vas a utilizar alfa en tu primera celda, vas a utilizar alfa en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en todas las celdas que sean integrantes de la diagonal principal. Aquí les estoy enseñando un ejemplo muy básico. Es una matriz de qué tamaño. Que lo pongan en el chat. ¿De qué tamaño es esta matriz que les estoy enseñando? 3x3. De 3x3, porque tiene 3 filas y 3 columnas. ¿Ok? Muy bien, de 3x3. Ahora, si se dan cuenta, esta matriz de 3x3 tiene 9 elementos. ¿Sí? Ahora, los elementos de la diagonal principal vendrían siendo A11, A22 y A33. Ahora, estos 3 elementos son igualitos. No cambia el signo, no cambia el número, no cambia nada, son igualitos. 3, 3 y 3. Si la matriz tiene un signo diferente, ya no es una matriz escalar, sería una matriz
Diagonal. Diagonal. Muy bien, muchas gracias. Ahora, si vemos, por ejemplo, una matriz escalar es una matriz diagonal, pero una matriz diagonal no necesariamente es una matriz escalar. ¿Ok? La matriz escalar siempre va a ser diagonal, porque no tenemos ningún otro valor más que en la diagonal principal. ¿Ok? Pero si alguno de estos cambia el signo, pues ya se convierte únicamente en matriz diagonal, ya no sería matriz escalar. Ahora vamos a ver el hermanito de este. El hermanito de este se le conoce como matriz unidad o matriz unitaria o matriz identidad. O a lo mejor hasta le encuentran otro nombre que no conozco. Pero bueno, esto se refiere a una matriz cuadrada también. Todos estos que estamos viendo son matrices cuadradas. ¿Ok? Ahora, este tipo de matrices tiene la característica de que tiene tres cosas. La primera es una matriz diagonal, es decir, únicamente tiene elementos diferentes a 0 en la diagonal principal. Número 2, es una matriz escalar, porque tiene el mismo valor en todas las celdas de la diagonal principal. Y número 3, es una matriz identidad o unidad o unitaria, como le quieran decir, porque únicamente tiene unos positivos, es decir, tiene 1, 1 y 1, y 1, y 1, y 1, y 1 durante todas las celdas que sean pertenecientes a la diagonal principal. ¿Okay? Si tiene por allá un menos ahí extraviado por la vida entre esa diagonal principal, ya no es una matriz identidad, ya sería una matriz diagonal. Ni siquiera sería una matriz escalar, porque acuérdense que la matriz escalar tiene que tener el mismo signo en las tres. En cambio, la identidad tiene que tener literal unos en la diagonal principal, unos y unos positivos. ¿Okay? ¿Alguna duda con estas tres? Con diagonal, escalar e identidad. ¿Alguna duda con estas tres? Nanain. Bueno, continuamos entonces. Muy bien. Ahora viene lo bueno. Las matrices triangulares. Las matrices triangulares, como su nombre lo dice, los números activos o los números diferentes de 0, los números que tienen valores o los números que están juntos forman un triángulo. Ahora, estos triángulos tienen la característica de que son para arriba o que son para abajo. Las matrices triangulares hay dos, triangular superior y triangular inferior. La triangular superior tiene la característica de sus elementos situados por debajo de la diagonal principal son nulos. Es decir, si nosotros nos vamos a la matriz del lado izquierdo de la diapositiva, la matriz que está en el recuadro blanco, si se dan cuenta, A11, A22, A33, A44, estos tienen valores simbólicos, porque realmente no tienen valores, pero digamos que la división es la diagonal principal. De la diagonal principal hacia arriba tiene valores. De la diagonal principal hacia abajo son puros ceros. Por eso es triangular superior, porque los elementos distintos a 0 están ubicados arriba. ¿Okay? Podemos ver aquí un ejemplo. Si se dan cuenta, aquí les puse un 0. ¿Qué pasa con ese 0? Nada. ¿Okay? Pero, ¿qué pasaría si aquí en la parte inferior, por ejemplo, en la celda 4.2, es decir, aquí, no sé si ven mi cursor, pero aquí, ¿qué pasaría si ahí tuviera un 1? ¿Qué pasaría ahí? ¿No se peleen? Bueno, ¿qué pasaría aquí si este 0 fuera un 1? Si este 0 fuera un 1, entonces mi matriz triangular ya no sería una matriz triangular. ¿Okay? Ya dejaría de tener esa característica y ya no sería una matriz triangular, sería una matriz cuadrada común y corriente. ¿Okay? Pero si ustedes se fijan, la matriz triangular
tenemos aquí los elementos de la diagonal principal con valores y la parte superior también tiene valores. Aunque tenga un 0 por ahí, no importa. Lo que importa o lo que lo determina es que abajo de la diagonal principal sean puros ceros. Si se dan cuenta que hay 3, aquí hay 2 y aquí hay 1. ¿Okay? Entonces, esa es la triangular superior. La triangular superior, si quieren apuntarlo en algún lado para que no se les vaya a confundir, porque siempre se les confunde. La triangular superior tiene los ceros abajo de la diagonal principal. Y la triangular inferior tiene los ceros arriba de la diagonal principal. Si se dan cuenta, es al revés. ¿Okay? Está la diagonal principal y los ceros están arriba. Aquí podemos ver un ejemplo ya aplicado, 1, 7, 4, 9, y los ceros están en la parte de arriba. ¿Okay? ¿Alguna duda con estos dos? Triangular superior, triangular inferior. ¿Dudas, dudas, dudas? ¿Anain? Bueno, yo tenía una, por ejemplo, si en la diagonal superior hay puros ceros, pero arriba o abajo hay números, por así con valor, no, ya no es triangular. No, no porque aquí lo que te determina es lo que está arriba o lo que está abajo de tu diagonal principal, pero tu diagonal principal sí debe de tener valores. Si son puros ceros, entonces ya no es triangular, es una matriz normal. O sea, es una matriz cuadrada y ya. O sea, no caería en esa categoría. Okay. Ok. Si no hay dudas, permítame un momentito, voy a buscar un poquito más de agua porque ya se me resecó la garganta. Y permítame un momentito, ahorita seguimos. Muy bien, ya volví. Ok. Bueno, entonces lo que vimos es básicamente lo principal o las más comunes matrices cuadradas. También existen matrices rectangulares. Si no son cuadradas, son rectangulares. Si no son cuadradas o no son rectangulares, quién sabe qué hicieron porque no existe otra cosa, ¿ok? Bueno, las triangulares, pero las triangulares siguen siendo cuadradas, ¿ok? Triangular es una forma nada más de como de clasificarla, subclasificarla, ¿ok? Ahora, la matriz rectangular es aquella que tiene diferente número de filas y de columnas. Es decir, M no es igual a N. Si recuerdan, las matrices cuadradas tienen tamaño n por n. Es decir, si tienen 3 filas, tienen 3 columnas. Si tienen 4 filas, tienen 4 columnas. En el caso de las matrices rectangulares, esto no es así. ¿Okay? Aquí podemos ver dos ejemplos muy básicos, muy sencillitos, de matrices rectangulares. El que vemos en el lado izquierdo es una matriz de 3 por 2. M por n. M vale 3. N vale 2, ¿ok? De 3 por 2. Si se fijan, tenemos 1, 2, 3 filas y 1 y 2
columnas. ¿Okay? Ahora, el caso opuesto es la matriz que tenemos del lado derecho. La matriz que tenemos del lado derecho es una matriz de 2 por 3. Tiene 2 filas por 1, 2, 3 columnas. Esta es una matriz M vale 2 y N vale 3. ¿Okay? ¿Alguna duda con la rectangular? Puede ser, digo, este caso son los más básicos. Hay de 2 por 5, hay matrices de 7 por 1, hay matrices de 7 por 2. Te me había olvidado comentarles, las matrices fila y las matrices columna son rectangulares. ¿Okay? Las matrices fila y las matrices columna también son rectangulares. ¿Alguna duda con la matriz rectangular? Bueno, proseguimos. Ahí viene lo bueno. Matriz transpuesta. Matriz transpuesta se define como AT. Este T, algunas veces mayúscula, algunas veces minúscula, pero es como, viene siendo como una potencia, ¿no? Si quieren verlo, o sea, si quieren entenderlo visualmente, sería como que una especie de potencia. ¿Pero a qué se refiere esto? La matriz transpuesta es la misma matriz que tenemos, pero intercambiamos las filas por las columnas y las columnas por las filas. Vamos a ver primero un ejemplo genérico que es el que tenemos aquí y después vamos a ver ejemplos aplicados ya con valores normales de cómo se hace, de cómo se transpone una matriz y de qué es una matriz transpuesta. Vamos a fijarnos en la primera fila de la matriz izquierda. Dice A11, A12, A13. Es una matriz normal. Seguimos. A21, A22, A23. Seguimos. A31, A32, A33. ¿Okay? Son las posiciones normales que tenemos en una matriz normal, común y corriente. Ahora, si la transponemos, nos vamos a la matriz del lado derecho de la diapositiva. A11, A22 y A33 no se mueven del lugar. ¿Por qué? Si yo agarro la primera fila, que es A11, A12 y A13, ¿qué es lo que dice? Intercambiamos filas y columnas. La primera fila se convierte en la primera columna. La segunda fila se convierte en la segunda columna. Y la tercera fila se convierte en la tercera columna. Por eso, si ustedes analizan la matriz izquierda y la matriz derecha, nos podemos dar cuenta que están intercambiadas algunas de las celdas. No todas intercambian, no se mueven nunca la matriz, perdón, la diagonal principal. ¿Okay? Vamos a ver un ejemplo aplicado de cómo se ve esto. Ok. Se regresó. Ok, aquí está. Tenemos la matriz A. Una matriz A de 2 por 2. ¿Tiene que ser cuadrada siempre? No. Si se fijan en la matriz que tenemos de este lado, que también se llama A, es una matriz rectangular. ¿Okay? No tienen que ser siempre cuadradas, no. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? En la matriz original, que es la matriz A, ¿qué tamaño tiene? 2 por 2. La transpuesta, como es una matriz cuadrada, también queda de 2 por 2. Pero si nos vamos a la que tiene los corchetes verdes, ¿qué tamaño tiene originalmente la matriz A? Que alguien me lo diga o me lo escriba. ¿Qué tamaño tiene A de los corchetes verdes? 2 por 3. 2 por 3, así es. Tiene 2 filas por 3 columnas. Muy bien. Y ahora la transpuesta, ¿cómo quedaría? ¿Qué tamaño quedaría? 3 por 2. Ingrid, ojo allá, no te me vayas a confundir. La matriz A original verde tiene 2 filas, 8, 7, 6 es la primera fila,
5, 4, 3 es la segunda fila y tiene 3 columnas. 8 y 5 es la primera, 7 y 4 es la segunda, 6 y 3 es la tercera. ¿Okay? La matriz original tiene tamaño 2 por 13, 2 filas por 3 columnas. Y la transpuesta tiene el tamaño, tiene la misma cantidad de celdas, pero ahora al revés. 3 filas por 2 columnas. ¿Okay? No te me vayas a confundir allá. Muy bien. Ahora, vamos a regresar. Ya vimos qué es lo que pasa con los tamaños. Los tamaños se invierten, ¿ok? Si es una matriz de 2 por 5, la transpuesta queda de 5 por 2. Si es una matriz de 1 por 8, la transpuesta queda de 8 por 1, ¿ok? Siempre se intercambian los valores de M y de N para que se ubiquen bien el tamaño de la matriz resultante transpuesta. Ahora, vámonos con las matrices, con la matriz pequeñita de 2 por 2. 8 y 4 es mi diagonal principal. Si se fijan en la parte de abajo, donde tenemos AT o A transpuesta, 8 y 4 no se movieron. ¿Qué se movió? El 7 y el 5. El 7 se pasó al lugar del 5 y el 5 se pasó al lugar del 7. Pero ¿cómo saqué esto? O sea, ¿qué hice realmente? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Como el ejemplo nos los dice, lo que tenemos que hacer es intercambiar filas por columnas. Si yo agarro la primera fila de A, que es 8 y 7, y la transpongo, es decir, si está así, si está horizontal tu fila, la vas a convertir en columna. ¿Qué vas a poner arriba? Tu primer valor. ¿Qué vas a poner abajo? Tu segundo valor. Por eso vemos aquí 8 y 7 en la primera columna. Y si agarramos la segunda fila, 5 y 4, que está así, después para pasarla a la transpuesta, la ponemos así. ¿Okay? Entonces, por eso es que se intercambian de lugares el 7 y el 5 y el 7. ¿Okay? Ahora, la matriz de los corchetes verdes. Tenemos 8, 7, 6, 5, 4, 3. Tenemos dos filas. Esas dos filas se van a convertir en dos columnas. 8, 7, 6 se va a convertir en mi primera columna y lo ponemos así tal cual, 8, 7, 6. Y 5, 4, 3 también lo ponemos tal cual, 5, 4, 3, pero ahora a manera de columna. ¿Okay? ¿Alguna duda de cómo transponer? Aquí no tenemos diagonal principal, por eso aquí no tenemos manera de verificar, entre comillas, que esté bien. Pero ¿cómo podemos saberlo? Pues así, directo, 8, 7, 6, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 5, 4, 3, ¿ok? O sea, literal es prestarle atención a lo que están haciendo y seguramente les va a salir bien. ¿Alguna duda con transpuesta? Bueno, si no hay dudas, pasamos a la matriz simétrica. Aquí viene un poquito más de complicación al asunto. La matriz simétrica es aquella, y esta definición sí les voy a pedir que, ay, se fue. Ok, sí les voy a pedir que la tomen mucho en cuenta, no que se la aprendan como tal, pero sí les voy a pedir que intenten comprenderla, sobre todo que la entiendan. No me interesa que se la aprendan, me interesa que lo entiendan. La matriz simétrica, ahí les va. Es aquella cuya matriz transpuesta es igual a la matriz original. Es decir, que AT es igual a A. ¿Cómo podemos saber esto? ¿Cómo sabemos si una matriz cuadrada, la que les guste, cuál le guste, cuál le damos? ¿Cómo podemos saber si esa matriz es una matriz simétrica? ¿Alguien me puede decir cómo podemos saberlo? Porque tiene los mismos valores de columnas y de filas. ¿Tiene los mismos valores de columnas y de filas? Sí. ¿Qué más? ¿Sí está bien? ¿Qué más? Porque al momento de acomodarlos, se vuelven a quedar en el mismo valor que tenían antes. Así es, así es.
Los dos están en lo correcto. Si se fijan, tenemos el mismo valor en filas y tenemos el mismo valor en columnas. Tu primera fila tiene los mismos valores que tu primera columna. Tu segunda fila que tu segunda columna, tu tercera fila que tu tercera columna, y así nos vamos sucesivamente. ¿Cómo podemos comprobar que está bien? ¿Cómo podemos comprobarlo? Transponiéndolo. Si nosotros agarramos la primera fila de A, 2, 5 y 11 y lo ponemos en la primera columna, 2, 5 y 11, y otra vez, 5, 4, 17, volteamos, 5, 4, 17. 11, 17 y 6, volteamos, 11, 17 y 6. ¿Sí? Ya la transpusimos. Y si nos damos cuenta, A y AT son lo mismo. ¿Okay? Lo mismo. ¿Okay? Entonces, esta es una matriz simétrica. Y acá podemos ver una pequeña anotación que nos dice los elementos simétricos de la diagonal principal son iguales. Es decir, la diagonal principal jamás en la vida se mueve cuando es una matriz cuadrada. ¿Okay? Cuando es una matriz cuadrada, tu diagonal principal, le haga lo que le haga, le mueve lo que le muevas, no se va a mover. ¿Okay? Si lo cambias de posición, si lo transpones, no se va a mover. Y si se dan cuenta, 5 es igual a 5, 11 es igual a 11, 17 es igual a 17. 2, 4 y 6 son completamente independientes. ¿Por qué? Pertenecen a la diagonal principal. Muy bien. Vamos a ver otros ejemplos más de esto. Aquí tenemos una matriz C de tamaño 3×3. Tiene 3 filas, tiene 3 columnas. Si tomamos en cuenta la primera fila, 6, 4, menos 5, lo ponemos como primera columna, 6, 4, menos 5. La segunda, 4, 2, 9, lo ponemos como segunda columna, 4, 2, 9. La tercera, menos 5, 9, 7, la ponemos como tercera columna, menos 5, 9, 7. Y si notamos C y CT, o sea, C y C transpuesta, son exactamente lo mismo. Ahora, este de acá abajo, les puede servir si quieren apuntar ese ejemplo en algún momento de la vida. ¿Por qué les puede servir? Porque luego yo les pido que ustedes creen sus propias matrices simétricas. ¿Cómo podría ser una matriz simétrica? ¿O qué es lo que pueden tomar en cuenta? Si ustedes se fijan del ejemplo que está en la parte de abajo, que tiene los colorcitos, si se dan cuenta, ahí tenemos, cada color representa una posición que tiene que estar arriba y abajo con el mismo valor. Por ejemplo, acá tenemos 2 arriba y 2 abajo, 3 arriba y 3 abajo, 4 arriba y 4 abajo. ¿Abajo y arriba de qué? De la diagonal principal. Ahora, si esto ustedes lo aplican a el tamaño que sea de la matriz, 2×2, 3×3, 4×4, 5×5, 6×6, el tamaño que ustedes quieran, esto les va a servir para elaborar ustedes sus propias matrices simétricas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que tienen que saber es qué posición va con cuál. Si ustedes hacen su primera fila 1, 2, 3, automáticamente completan hacia abajo 1, 2, 3. Si ustedes se siguen, cuando ustedes escriban 1, 2, 3 así y 1, 2, 3 así, les van a quedar 4 espacios diferentes, 4 espacios libres, perdón. Ya tenemos 2 arriba y 2 abajo. Entonces, si aquí ustedes lo completan con 5 y 4 así, hacia abajo solamente les va a faltar el 4, porque ya tendrían 2, 5 y 4. Y este, pues el número cualquiera, porque es perteneciente a la diagonal principal. ¿Okay? ¿Quedó claro este de la matriz simétrica? La matriz simétrica solo puede estar en la matriz cuadrada. Así es. Así es, sí. Ok. Gracias. Del tamaño que tú quieras, 2×2, 3×3, 4×4, 5×5, lo que quieras, pero simétrica únicamente es cuadrada. Transpuesta puede ser cualquiera, puede ser cuadrada, puede ser rectangular, pero simétrica solamente puede ser cuadrada. Y pues acá vemos otro ejemplo, creo que no es necesario explicarlo, creo que está bastante claro, pero de todos modos ahí se los puse. Y va la buena. Si no hay dudas con la matriz simétrica, vámonos con la matriz antisimétrica.
La matriz antisimétrica es aquella cuyos elementos de un lado y del otro de la diagonal principal coinciden en el valor, pero difieren en el signo. Es decir, aquí, si ustedes ven la matriz que les puse de ejemplo, la matriz C, mi diagonal principal tiene ceros, ¿ok? La ubican perfectamente, 0, 0 y 0. En la parte de arriba de la diagonal principal podemos ver un 3 y un menos 5. Y en la parte de abajo podemos ver un menos 3 y un más 5 o un 5. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo arriba tengo un signo negativo, en la parte de abajo de la diagonal voy a tener uno positivo y viceversa. Si ustedes se fijan, si ustedes dibujan una diagonal en la diagonal principal y se ponen a comparar los elementos, son lo mismo, pero con signo contrario. No significa que arriba tienen que estar todos los positivos y abajo todos los negativos, o viceversa. No significa eso. Significa que si arriba tienes positivo, abajo vas a poner negativo. Si arriba tienes negativo, abajo vas a poner positivo. Si se dan cuenta, el 3, su opuesto es menos 3. El menos 5, su opuesto es 5. Y el 2, su opuesto es menos 2. Hasta aquí, con este ejemplo, nos faltan más ejemplos, pero hasta aquí con este ejemplo, ¿alguna duda con la antisimétrica? Generalmente es en la que más se confunden. Ah, está todo claro. O ya se durmieron. No se duermen. Claro como el agua. Excelente. Muy bien. No, yo sí tengo duda. Ay. O sea, no importa si en que todos los negativos deben estar abajo o todos los positivos deben estar arriba. O sea, de diferentes signos, ¿no? Diferentes signos. No importa si arriba tienes positivos y negativos. Abajo vas a tener positivos y negativos también. O sea, opuesto. O sea, pero no importa, o sea, no tienen que ser todos, No. todos positivos arriba y todos negativos abajo. Pueden estar combinados. Puede estar combinado. De hecho, si te fijas de esta matriz C, fíjate, tu primera fila tiene 0, 3 y menos 5. Y tu primera columna tiene 0, menos 3 y 5. O sea, está combinado positivo y negativo. Y si te fijas de tu segunda fila, tienes menos 3, 0 y 2. Y tu segunda columna tienes 3, 0 y menos 2. O sea, en la parte de arriba y en la parte de abajo está mezclado. ¿Qué es lo que importa? Que sus respectivos tengan signos opuestos. Pero que puede estar mezclado, puede estar mezclado. ¿Okay? Gracias. Vale. Muy bien. Muy bien, vamos a ver otros ejemplos de matrices antisimétricas. Vámonos primero con los de la parte superior izquierda de la diapositiva. Tenemos la matriz A, 0, 0, menos 5, 5 y 0. Mi diagonal principal es 0, 0. Ahora, el dato que está arriba de la diagonal principal es negativo. Quiere decir que abajo tiene que ser positivo. O viceversa, como tenemos aquí el transpuesto. 0, 5, menos 5, 0. Si arriba tenemos positivo, abajo tenemos negativo. Si abajo tenemos positivo, arriba tenemos negativo. O sea, siempre va a ser el opuesto. Por eso es antisimétrica. ¿Okay? Y vamos con el ejemplo que sigue. 0, 1, menos 8. Mi primera columna quedaría entonces 0, menos 1 y 8. Mi segunda fila, menos 1, 0 y 6. Entonces lo voy a cambiar el signo al 1 y al 6. Quedaría 1, 0 y menos 6. ¿Okay? Y eso lo podemos notar con la matriz transpuesta. Dense cuenta que la matriz original y la matriz transpuesta
son prácticamente lo mismo, pero es como si yo multiplicara mi matriz transpuesta por el signo menos o por -1, como quieran verlo. Si yo multiplico por menos toda mi matriz transpuesta, cambian mis signos de todos lados, tanto arriba como abajo. Y eso lo podemos comprobar con el ejemplo que tenemos en la parte de abajo, el ejemplo que tienen los colorcitos. Este ejemplo también les puede servir como el de simétrica, solo que este es de antisimétrica. Si se fijan del color rojo, en la parte de arriba tenemos positivo, en la parte de abajo tenemos negativo. El verde también tenemos arriba positivo, abajo negativo. El azul, arriba positivo, abajo negativo. Pero reforzando lo que dijo su compañera Ingrid, no todos los positivos tienen que estar arriba, ni no todos los positivos tienen que estar abajo. Si el 3, por ejemplo, hubiera sido -3 arriba, entonces en la parte de abajo quedaría como 3 positivo. ¿Okay? O sea, no necesariamente todos van para un lado y todos van para el otro. La matriz, podemos ver la matriz antisimétrica, que es la matriz A. La matriz A transpuesta, ¿ok? Es la misma, nada más que al revés, o sea, lo de arriba se volvió para abajo, lo de abajo se volvió para arriba. Ahora, si nosotros a la matriz transpuesta le multiplicamos por -1 o por menos, nos da como resultado la matriz antisimétrica. ¿Okay? Cualquiera que tengamos, por menos, y nos da la matriz antisimétrica. ¿Okay? Y así se podría comprobar si está bien hecha tu matriz antisimétrica. Pero ¿cuál es la manera más sencilla? Que ustedes ubiquen su diagonal principal y que de esa diagonal principal, en la parte de arriba, verifiquen sus signos y en la parte de abajo, que vean que tengan el mismo valor, pero con el signo opuesto. ¿Okay? Es la manera más sencilla de verificarlo. Literal es vista. O sea, no hay mayor truco ahí realmente. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Dudas? ¿Nanain? ¿Dudas de todo lo que vimos el día de hoy? Muy bien. Muy bien. Ok, entonces si no hay dudas de estos primeros temas, el día martes vamos a ver las operaciones básicas que se pueden hacer con las matrices. ¿Alguien tiene idea de las operaciones básicas que se pueden hacer? O sea, ¿qué podemos hacer con las matrices? Sumar, multiplicar. ¿Qué más? Resta, o sea, lo básico. Resta, escalar, potencia. También se pueden hacer potencias. ¿Okay? He entendido que, por ejemplo, para suma y todo eso de matrices tiene que ser igual. O sea, Así tiene es. que ser el mismo sistema, pues, por ejemplo, se suma una 3×3, a fuerza tiene que ser con una 3×3 porque Así es. se suma la posición, parece, ¿no? Así es. Así es. Aquí lo importante, lo que tienen que rescatar del tema de hoy o de lo que vimos el día de hoy son qué se puede, qué no se puede. O sea, que sepan qué son las posiciones, cómo ubicar las posiciones de las celdas dentro de una matriz. ¿Qué es el tamaño? ¿Qué es M por N? ¿Qué son las filas? ¿Qué son las columnas? ¿Qué son las celdas? Si ustedes entienden eso y si ustedes no tienen duda con eso, que fue lo que vimos el día de hoy, el día martes que veamos las operaciones, no deben de tener ningún problema, porque obviamente vamos a ver conceptos, o sea, ya no vamos a ver teoría, ya vamos a ver literal las operaciones con las matrices, pero necesito que les haya quedado claro qué es una fila, qué es una columna, cómo se maneja el tamaño de una matriz, cómo se maneja la posición de una matriz, cómo es una matriz transpuesta,
porque todos estos términos, bueno, quizás no todos, ¿no? Pero algunos de estos términos nos van a servir para hacer operaciones. Como dice el compañero Omar, hay cosas que se pueden y hay cosas que no se pueden. Por ejemplo, las sumas y las restas son únicamente con matrices del mismo tamaño. Yo no puedo restarle una matriz de 3 por 3 a una matriz de 2 por 2. No es como que este sí lo aplico y este no lo aplico. No tiene que ser del mismo tamaño. ¿Okay? Pero eso lo vamos a ver el día martes. No los quise tampoco saturar tanto de información. De cualquier manera voy a subir la sesión y también voy a subir las diapositivas al Brightspace. ¿Okay? El material de la unidad 2 lo deben de encontrar. Yo creo que el día de mañana ya lo termino y lo subo. ¿Okay? No sé si a alguien se le ocurrió consultar en los materiales también del tema 1. También lo subí, ¿no? Entonces les debo de subir material, les debo de subir la clase y les debo de subir también las diapositivas del día de hoy, el día de mañana, a más tardar. Pues por lo pronto, yo creo que sería todo. Si no hay dudas, entonces nos vemos el día martes ya para entrar de lleno a las operaciones. Y pues disfruten su fin de semana, no hay tarea. Mande Eduardo, ¿qué pasó Eduardo? Resultados del examen, yo les aviso, todavía. Primero necesito calificar sus tareas y después les califico su examen. Yo creo que aproximadamente en semana y media más o menos, para que me dé chance de terminar. Maestra, Mándame. las M eran las filas y la N eran columnas, ¿no? Así es. Ok, Sí. gracias. De nada. Maestra, una duda solo como para confirmar, cuando nombramos ya sea, por ejemplo, primero nombramos filas y luego con las columnas, ¿o es al revés? Así es. Siempre eso apréndenselo. Así como la forma binómica les dije que se lo aprenden, que se lo tatúen en su cabeza, también apréndense eso de las matrices. Es fila por columna, M por N. Sí, gracias. De nada. ¿Dudas? ¿Más dudas? ¿Ya no hay dudas? ¿Todo claro? ¿Todo conciso? Bueno, muchachos, entonces, si no hay dudas, cualquier cosa igual, pues ahí me pueden mandar mensaje al grupo sin problema. Cualquier cosa que luego se les haya prendido el foco que tenían duda. Pero si no, bueno, por lo pronto así quedamos entonces y nos vemos el día martes. Muchas gracias por asistir a los que asistieron y a los que no, pues esperamos que lo vean aunque sea en el Brightspace. Muchas gracias, muchachos. Hasta luego, maestra. Hasta luego, maestra. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Maestra, gracias. Maestra. Hasta luego, gracias.